Buenas noches, hermanos, bienvenidos aquí al lugar donde habita su gloria. Hoy para mí es un privilegio estar aquí compartiéndoles algo y bueno, antes de entrar en la palabra, en el mensaje, yo te quiero compartir un pequeño testimonio mío, que es de yo cómo llegué a Cristo, de cómo conocí al Señor. Y bueno, yo cuando estudiaba en la prepa, pues no me sentía identificado con nada, sentía que no encontraba identidad de nada. Y gracias a Dios yo tengo una amiga de ya bastantes años y ella me empezó a hablar del Señor, me invitó un domingo a una iglesia y bueno, yo acudí sinceramente más por curiosidad, por saber cómo era y me llamó mucho la atención. El primer domingo que yo llegué ahí, pues sentí un ambiente de mucho amor, de mucha felicidad, de mucho paz, de mucho gozo. Me recibieron hermanos igual con mucho amor. Se me hizo algo muy lindo realmente y bueno, me gustó mucho. Yo quise seguir regresando, no iba muy seguido. Ya llegó un tiempo en el que llegué a ir todos los domingos y pues me decían que orara, que leyera la palabra, pero yo no sabía realmente qué orar. Comencé solamente dando gracias a Dios y pues por lo que me daba en la semana, por lo que había hecho en mi vida. Y yo escuchaba a muchos hermanos que decían que Dios les había revelado algo, pero a mí eso no se me hacía posible, no lo creía realmente. Y un domingo en una oración, pues yo le pedí a Dios que yo quería sentir esa presencia, quería que Él me revelara algo en mi vida, que pues yo quería saber más de Él y lo hizo, me reveló algo en ese momento. Yo en toda mi vida yo no conozco a mi papá y pues yo no sabía que, bueno, eso a mí nunca me había realmente dolido. Creí que lo había superado porque pues siempre me acostumbré a eso, no me había dolido según yo, pero ahí me di cuenta que Dios me conocía y mejor de lo que yo me conozco a mí, porque eso realmente sí era una carga que yo traía en mi corazón, era algo que me dolía, que me ponía triste sin siquiera yo saberlo. Y a mí lo que Dios me reveló fue que yo estaba muy equivocado, que yo jamás estuve solo, que yo, tanto en mis momentos tristes como en mis momentos de felicidad, jamás estuve solo, sin un padre. Y Él lo que me dio a entender, lo que me reveló, fue que Él es mi padre y que Él me amó antes que nadie, que desde que yo era pequeño estuvo conmigo, que donde yo estuviera, Él siempre estaba cuidándome, siempre estaba protegiéndome como un gran padre que es para mí. Yo ya llevo más o menos un año congregándome aquí en el lugar donde habita su gloria y estoy muy agradecido de que Dios me haya hecho un llamado desde una corta edad. Tengo 18 años, ya casi un año sirviéndole al Señor y lo único que quiero seguir haciendo en un eterno amor y en un eterno agradecimiento es entregarle mi vida, que Él haga su voluntad en mi vida y yo pueda seguirle sirviendo los años que Él me deje estar aquí. Y bueno, eso es todo lo que yo te quería compartir, hermano. Gracias por escucharme. Dios te bendiga. Hola hermanos, buenas noches, espero que estés muy bien. Nuevamente es un privilegio poder compartir la palabra nuevamente, pero antes de entrar en tema me gustaría que me ayudaras a orar para que en esta noche sea el Señor hablándonos y sea Él dirigiendo este mensaje. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque nuevamente me has dado el privilegio de poder servirte. Muchas gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido tú quien nos has levantado, has sido tú nuestro sustento. Asimismo, Rey, te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos que están a punto de escuchar esta palabra. Te pido, Rey, que sea de edificación y de bendición para su vida, que este mensaje lo guarden en las tablas de su corazón, amado Rey, para que cuando ellos estén pasando por momentos difíciles sepan cómo actuar, sepan cómo llevar tu palabra, Señor. No solo queremos escucharla y que quede en el vacío, queremos realmente ponerla en práctica. En total debilidad, Señor, me abandono en ti, quiero que seas tú usándome, amado Rey. Ven, Espíritu Santo, a usarme, ven, Señor, en este momento. En ti me abandono en total rendición ante ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermano, el mensaje de esta noche se llama Un llamado de Dios. Muchas veces nosotros nos cuestionamos, aún estando en la iglesia, ¿para qué el Señor nos llamó? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Y muchas veces estas preguntas pueden causar controversia en nuestra vida, porque yo he conocido muchos casos de muchas personas que se cuestionan más de lo que deberían
Y muchas veces esos cuestionamientos te apartan del Señor. Pero quiero leerte una palabra que se encuentra en Efesios 1:4. Efesios 1:4, donde el Señor nos dice: Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Así como nos dice la palabra, Él nos eligió desde antes que todo lo que vemos hoy en día existiera. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos llamó desde antes, desde que se creó la primer molécula. Dios ya te tenía preparado, Él ya tenía ese llamado para ti. Dios no nos llama al azar, ni porque tú digas, bueno, tal vez fue una casualidad que Dios me haya llamado. Eso es un total error, porque Dios te ha llamado para un propósito, porque Él tiene un propósito maravilloso en tu vida. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Esto fue posible a través de la vida y muerte y resurrección de Jesús. Muchas veces nosotros nos creemos inferiores a Dios, creemos que le fallamos, que tenemos un sinfín de errores y no podríamos servirle al Señor. Pero el Señor no se va a basar en lo que tú viviste en el pasado, Él se basa en la nueva criatura que tú eres, porque la palabra nos dice que cuando llegamos a Cristo somos nuevas criaturas. Tu pasado ya quedó atrás. Muchas veces, estando en Cristo, tú recuerdas tu pasado, dices, es que yo fallé, yo hice esto y aquello, pero déjame decirte que eso no son pensamientos que Dios te manda, esos son pensamientos de Satanás, porque Él quiere que tú te agüites y que te alejes del camino correcto. Quiero hablarte de Romanos 12:13, donde la palabra nos dice: Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medición de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos muestra que no se trata de ser mayores o menores que alguien, porque la única identidad que nos puede dar es Cristo. Nosotros muchas veces, estando en la iglesia, nos creemos superiores o muchas veces nos sentimos inferiores, pero Cristo es el único que nos da esa identidad. Porque muchas veces, estando en Cristo, hay muchas personas que dicen que de nada nos sirve el llamado que Dios nos dio, porque seguimos fallando, y efectivamente vamos a seguir fallando porque no somos perfectos. Pero no se trata de quién está más en la obediencia o en la desobediencia, porque al final somos seres humanos y vamos a cometer errores. Pero recordemos que si nosotros llevamos esos errores a los pies del Señor, Él nos perdona, porque Él es un Dios que perdona multitud de errores, teniendo como mero enfoque que todo lo que recibimos es de Él y para Él, porque Él nos ha dado todo. Para eso fuimos creados, para servirle a Dios, nada más a Él. Nosotros no podríamos estar adorando a dioses paganos, solamente tenemos que rendirnos ante nuestro Dios. Dios nos hace el llamado de ser discípulos de Jesús. Y si genuinamente somos sus discípulos, debemos de hacer la obra que Jesús hizo. No podríamos llamarnos servidores o discípulos de Dios si seguimos en pecado, si seguimos en desobediencia, porque un discípulo de Dios no haría eso. Dios quiere que nosotros estemos concentrados en Él más que en el mundo, porque muchas veces estamos atentos a lo que pasa en nuestro entorno más que lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Otra obra importante es ser mansos y humildes. Otra obra importante que tenemos que hacer al ser siervos de Dios es tratar nuestro carácter, someterlo, porque muchas veces el error que muchas personas tenemos es que nuestro carácter muchas veces se apodera más de nosotros que Dios. El carácter muchas veces es mayor que el Cristo, porque estando aún en la iglesia tratamos a las personas haciéndolas sentir mal. Y eso no le gusta nada a Jesús, porque si Él trataba a las personas con amor, si Él tuvo contacto con leprosos, nosotros no somos nada sin Cristo. Entonces, si Él aún nos perdonó teniendo un sinfín de errores, ¿por qué nosotros muchas veces nos queremos sentir superiores, aun cuando ni siquiera lo somos? Si no nos hacemos pensar en cuán parecidos o cuán seremos en la tierra, muchas veces nosotros nos cuestionamos que queremos ser muy parecidos a Jesús, que queremos hacer esto y aquello, pero muchas veces esos pensamientos nos llevan a fallar más. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos imitar a Jesús y en parte está bien, pero muchas veces al querer estar bien con Jesús descuidamos otras cosas. Por ejemplo, nosotros queremos
ante los ojos de Dios quedar bien, y en la iglesia podemos hacer un gran servicio, poner una bonita cara y orar de maravilla, pero ¿realmente tu corazón está sirviéndole a Jesús? Posiblemente sí, pero yo conozco muchas personas que no lo hacen. En la casa de Dios todos podríamos aparentar que somos buenas personas, que tenemos un gran corazón, pero saliendo de ahí, ¿qué pasa? Nosotros volvemos a nuestro carácter, volvemos a nuestras agresiones, y entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo doble moral ante Dios, y eso no le gusta para nada a Él. Como te mencionaba, Dios nos ha hecho un llamado, y si tu hermano estás escuchando este mensaje, créeme que no es casualidad, es porque Dios ha puesto ese propósito en tu vida, porque aún el hecho que tú estés escuchando este mensaje es un propósito. Y créeme que no hay mejor llamado que el que Dios te hace, el Padre Celestial, porque yo posiblemente te puedo estar hablando de la palabra y dirás, pues es una persona que tiene igual errores, pero yo sé que en este momento el Espíritu Santo te está llamando a ti, Él es el que te está hablando. Y créeme que si tú estás escuchando este mensaje es porque Dios así lo quiso, es porque eso estuvo en los planes de Dios. Fuera de la presencia de Dios hay destrucción y hay eterna perdición. ¿Por qué? Porque este mundo ya está muy corrompido, y posiblemente hay personas que te hablen de Cristo, de Dios, y te podrán decir, te podrán predicar, pero realmente tú conoces a esas personas si realmente están en obediencia. Tienes que ser tú el corazón genuino que vaya ante los pies del Señor. Dios nos hace 3 llamados. El primer llamado que Él nos hace es el llamado de la salvación, que trae en sí entender el carácter de Dios. Tenemos que recordar que le pertenecemos a Él y tenemos que rendirle cuentas a Él, solamente a Él. Si nosotros cometemos errores, no vamos a ir con el hermano a decirle, oye, fallé, perdóname, porque pues el hermano diría, yo que tengo que perdonarte. Es a Dios al que tenemos que rendirles cuentas de todos nuestros errores, ir con un corazón contrito ante Él, y así Él nos va a limpiar y nos va a purificar en ese error o en ese pecado que estamos cometiendo. El segundo es el pecaminosidad del hombre, la pecaminosidad del hombre, perdón. Todos hemos sido creados por Dios, pero todos estamos corrompidos por el pecado, porque a pesar de que Dios nos creó como su obra perfecta, pues nosotros ya nacemos con el pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Ese pecado lo tenemos que pulir, lo tenemos que limpiar poco a poco, porque aunque un niño nazca posiblemente en cuna cristiana como se le conoce, realmente pues ya nace con ese pecado, porque ese niño podría haber crecido en cuna cristiana, pero ya no va a depender de los padres si él quiere seguir en el camino de Cristo. La segunda es la suficiencia de Cristo. Solo Jesucristo puede eliminar nuestro pecado. Yo he escuchado muchas personas que en las iglesias dicen, yo voy a dar mucha limosna, como se le conoce, porque entre más limosna ellos piensan que dan, creen que el pecado es borrado, pero esto es un error, porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios, porque como te menciono antes, vivimos en una sociedad errónea donde creemos que si damos dinero, que si hacemos obras de caridad, Dios nos va a perdonar, pero Dios no se basa en eso, Dios se basa en un corazón realmente sincero que va ante los pies del Señor a pedirle perdón. El llamado a la santidad es otro llamado que Dios nos hace. Aquí nos dice que tenemos que estar delante de Él sin mancha alguna. Tenemos que estar limpios ante esta sociedad maligna. En esta sociedad sabemos que está muy corrompida, que vivimos con muchos errores, que cada día las cosas se ponen peor, pero nosotros al ser siervos de Dios, eso no tendría ni que estar en tela de juicio, porque sabemos que si tenemos una dificultad, Dios peleará con nosotros. Sabemos que si estamos pasando por una enfermedad, Dios va a ser quien nos va a sanar, y así en todas las áreas que se nos presenten en nuestra vida. Te quiero mencionar qué es la santidad absoluta y la santidad relativa. La santidad absoluta es la santidad que Jesús tuvo, porque a pesar de que Él tuvo un sinfín de tentaciones, Él no cayó en ellas. Él fue santo, Él se esforzó porque contaba con el Padre, estaba sometido ante Dios. Y la santidad relativa es un esfuerzo que debemos hacer, pero Dios no quiere un esfuerzo, Él quiere que tú dependas de Él, porque yo podría esforzarme en hacer las cosas bien, esforzarme en predicar de la mejor manera,
Pero a Dios no le importa eso. Él quiere que dependamos de Él, porque dependemos totalmente de Él, porque aún yo si quisiera dar un paso, va a ser la voluntad de Él, no va a ser mi voluntad, porque todos dependemos en totalidad a Él. Me gustaría que me acompañaras en Primera de Pedro 1:14 al 16. Primera de Pedro 1:14-16, donde la palabra nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Aquí el Señor nos llama que si Él nos hizo este llamado es porque Él quiere que seamos santos. Tenemos que estar en santidad delante de Él. Él no quiere que sigamos en esa ignorancia que teníamos cuando Él nos sacó del mundo. Esa ignorancia en que muchas veces apoyábamos cosas que erróneamente están y que hoy, conociendo de la palabra, se nos han abierto los ojos. El Señor nos llama a ser santos porque Él quiere que tengamos esa disposición delante de Dios. La obligación de vivir en una vida santa, en una vida santa y correcta, porque el Señor no va a querer a un hijo que esté pecando, porque todos cuando Dios nos hace el llamado, evidentemente llegamos con pecados y con errores, pero si Dios nos está haciendo ese llamado es porque Él nos va a limpiar, Él nos va a purificar, pero una vez nosotros teniendo ese llamado y aún estamos en desobediencia, ahí el corazón del Padre se pone triste, porque si Él nos ha mostrado que Él nos ha perdonado, que Él nos ha sacado de esa oscuridad y ahora nos ha dado luz y nosotros regresamos a lo que nos lastimaba, pues sería algo muy ilógico, porque muchas veces clamamos a Él diciéndole que nos sane, que queremos vivir la vida realmente feliz, pero nosotros mismos somos los que queremos regresar a esa vida. Entonces ahí nosotros nos estaríamos contradiciendo. El Señor también nos hace un llamado al servicio. El servir a Dios es una ofrenda, porque nosotros aún podríamos estar en el servicio más bajo, que podría ser hacer la limpieza, o en el más alto, que podría ser predicar, pero aquí no se basa de qué servicio sea mayor, porque yo podría estar predicando, pero si mi corazón realmente no está con el Padre, de nada serviría. Tenemos que hacer el servicio en honra al Señor, no por quedar bien con los hermanos, porque muchas veces nos cuesta amar a las personas, nos cuesta servir a las personas, pero recordemos que no le estamos sirviendo a los hermanos, le estamos sirviendo a Dios. En el cielo Dios nos va a poner servicios por la eternidad, y ese servicio va a depender de las obras que tú estás haciendo hoy en día, y ahí no podríamos decirle al Señor: yo no quiero servir limpiando. Supongamos que nos pusiera a limpiar Dios, ¿cómo nos atreveríamos a decirle que no queremos limpiar? Para Él yo creo que sería una ofensa, porque ahí estaríamos haciendo en contra de lo que Él nos ha mandado, porque si Él nos ha mandado a servir y nosotros decimos que no queremos hacer, entonces ahí no estaríamos sirviéndole realmente con un corazón. El servir es resultado de nuestra salvación, porque no solo se trata de ir a la iglesia, escuchar la palabra y ahí se acabó, se trata de ir más, conocer más, querer ir más allá de solo conocer la palabra, no solo estar ahí. Nosotros al servir, pues la verdad es muy bonito. Yo te quiero contar que cuando yo llegué a la iglesia, pues la verdad yo no quería servir porque me daba mucha pena. Yo no conocía pues a la mayoría de los hermanos, y si me ponían a hacer algo, pues la verdad me iba a dar mucha pena. Pero poco a poco me fui desenvolviendo con los hermanos, y ellos me demostraron el amor que el Señor ha puesto en cada uno de ellos, y de esa manera a mí me encantó servir al Señor, me encanta danzar. Muchas veces el simple hecho de levantar una silla para mí me llena de felicidad, porque es un momento que se pasa entre todos y ahí sé que estoy sirviéndole al Señor. Muchas veces nos cuestionamos por qué debemos de servir al Señor. Tenemos que tener en claro que el servir al Señor es una necesidad que nosotros tenemos, porque nosotros venimos a servir, no a ser servidos. En Mateo 20, del 26 al 28 nos dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servido, y el que quiera ser
el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos dice que aún Jesús, siendo el Hijo del Rey de Reyes, Él vino a servir, no vino a que le sirvieran. Él vino a dar su vida para que nosotros hoy fuéramos sanos y libres. Nosotros no tendríamos derecho no tendríamos derecho de exigir un servicio, porque no somos nada a comparación de Dios. Él dio la vida por nosotros. Y realmente en agradecimiento, tendríamos que servirle con un corazón agradecido con Él. Aquí quiero ponerte un ejemplo de la suegra de Pedro, en el instante que ella fue sanada y pudo servir. Esta cita la encontramos en Mateo 8:15. Mateo 8:15, donde la palabra nos dice: y tocó su manto y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le serviría. Muchas veces nosotros no queremos servir porque no nos gusta, nos da pena, por un sinfín de pretextos que realmente yo lo veo más que nada un pretexto más que otra cosa. Y yo he visto cómo hay hermanos que aún no teniendo las posibilidades de quizás hacer un servicio muy favorable, aún lo hacen, aún teniendo dificultades tal vez para caminar o aún estando enfermos, aún teniendo problemas en el cuerpo, ellos sirven con un gran gozo. Y he visto muchas personas que aún teniendo todas las posibilidades de hacerlo, se reniegan a hacerlo. Pero recordemos, hermano, que nosotros venimos a servir, no a ser servidos. No seamos perezosos ante la presencia de Dios, porque qué feo sería cuando el Señor nos pida cuentas y nos diga: yo te mandé a servir, a hacer esto y aquello, y tú no lo quisiste hacer. Realmente sería muy feo que Dios nos cuestionara en algo, porque realmente servir a Dios es un gran privilegio. Yo no lo veo ni siquiera como una carga, yo lo veo como un privilegio que nos ha dado. Me gustaría que me acompañaras en Romanos 12:11. Romanos 12:11, donde la palabra nos dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Aquí la palabra nos dice que seamos esmerados en servir al Señor, porque tú puedes estar sirviendo, pero si lo haces con mala gana, si no te gusta, si haces las cosas mal, pues realmente no estaríamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, porque Él quiere que sirvamos gozosos, alegres, felices. No quiere que seamos perezosos, que nos quedemos ahí nada más observando cómo los demás hermanos sirven y nosotros no. Recordemos que somos uno con Dios, y si Él nos está mandando a hacer un servicio, hagámoslo con ese amor y con ese gozo que Él ha depositado. En Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juntamente estamos crucificados con Dios. Él dio su vida por nosotros. Y qué bonito sería servirle. Yo antes, cuando iniciaba a danzar al Señor, a mí me daba muchos nervios, me daba mucha pena el poder hacerlo, porque realmente me preocupaba más porque los pasos salieran bien, más que tener una unidad con el Espíritu. Pero cuando eso me dejó de importar, realmente ahí se siente como uno goza de su servicio, porque ya no eres tú moviéndote, ya es el Señor utilizándote, porque como lo dice, estamos crucificados con Él, y así mismo tenemos que hacer nuestros servicios tomados de la mano con el Señor. Nuestra fe es creer que somos escogidos por Dios, asimismo que Él, quien nos ha llamado, completará la obra que ha comenzado en nosotros. Muchos de nosotros hasta el día de hoy no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida, no encontramos aún esa identidad, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa fe de saber que Él va a concluir la obra que Él ha iniciado en nuestra vida, porque como algunos de ustedes saben, mi familia está en Cristo, pero realmente no es toda. Entonces, si Dios ya hizo ese llamado a gran parte de mi familia, yo confío y creo que Él va a traer a los demás que faltan. Entonces, si así es, si tú estás pasando por la misma situación, hermano, no desesperes, porque si el Señor ya te hizo ese llamado, créeme que tu familia va a llegar ahí, a los pies del Señor. El propósito de Dios en nuestras vidas.
Para poder nosotros lograr el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que poner a Dios en primer lugar. Porque yo podría tener un sinfín de sueños, y posiblemente los podría cumplir, pero de nada me serviría si Dios no estuviera ahí, si Dios no fuera el centro de esos sueños que yo tengo. Dios tiene que ser el centro de todos mis propósitos, de todas mis metas. Para hacer el propósito de Dios, ese propósito lo tenemos que hacer un sueño, anhelarlo tanto como Dios, porque yo sé que Dios anhela que tú estés bien, yo sé que Dios anhela que tú crezcas en Él, y así como Él lo anhela, tú también tienes que anhelarlo, porque no solamente se trata de decir que Dios haga el propósito y yo me quedo aquí esperando, es un trabajo mutuo, es una tarea mutua en lo cual Dios y yo tenemos que caminar de la mano para que ese propósito se logre en mi vida. Quien no logra muchas veces el propósito de Dios en su vida es porque posiblemente la mayoría no sabe que tiene un propósito. Solamente vamos a la iglesia porque tal vez nos guste, nos estamos dejando llevar por emociones más que por el espíritu. Pues nada más si vamos porque nos gusta convivir, pero no sabemos que Dios tiene un plan para nosotros más allá que solamente un gusto. Y como muchos no conocen ese propósito de Dios en su vida, pues se queda en un vacío, y muchas veces eso hace que los hermanos se enfríen, que solamente se vayan, porque el ir a la iglesia ya lo ven como una rutina y no como una forma de agradecimiento a Dios. Por eso muchas veces el propósito de Dios no se cumple en nuestras vidas. Y otra cosa que hace que este propósito no se logre en nuestras vidas es porque solo sirven en la casa de Dios, no van más allá, solamente hacen su servicio, pero no quieren ir más allá, no quieren ir a las alturas con Dios, solamente lo hacen, como te mencionaba antes, por gusto, no por ese amor hacia Dios. Quiero recordarte, hermano, que el hecho que tú estés aquí no es una casualidad. El hecho que tú estés hoy escuchando esta palabra, si alguien te la compartió o la escuchaste tal vez por casualidad, recordarte que no es casualidad, porque la suerte y la casualidad para mí no existen. Lo que tú llamas tal vez casualidad o suerte, yo le llamo Dios. Como te mencionaba, los dos puntos anteriores de las personas que no logran su propósito es porque no saben cómo llevarlo a cabo, no saben cómo descubrir ese propósito. Posiblemente es porque no vamos más allá con Dios, solamente nos quedamos ahí, no oramos, no leemos la palabra, y así Dios no nos va a poder revelar lo que Él quiere en nuestra vida. Recuerda, hermano, que no debemos de sacrificar algo temporal por lo eterno, porque en el mundo podemos tener podemos hacer muchas cosas que en el momento nos dan alegría, nos dan paz, y podríamos tener el dinero y las riquezas, pero recordemos que eso es solo temporal, porque algún día Dios va a venir por nosotros, y de nada te va a servir que tú tengas esas riquezas, porque Dios va a venir por una iglesia que lo amó, por una iglesia que tiene un corazón aliado con Él. En ambos casos de lo que te mencionaba de no lograr tu propósito, podemos ver igual el ejemplo de Adán y Eva, que se dejaron guiar por las distracciones, porque por una simple serpiente Eva se distrajo y comió del fruto prohibido, y ahí todo lo que Dios les había prometido se fue al vacío solo por tener ese conocimiento que la serpiente le estaba ofreciendo, aun cuando Dios les había ordenado, dicho que no hicieran eso. Para completar el propósito en nuestras vidas es todo un proceso, un camino de obediencia y de santidad, porque no Dios nos va a premiar si estamos haciendo las cosas mal. En Salmos 24:3-4, la palabra nos dice: el salmista exclama: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo los de las manos limpias y de corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Nosotros no podríamos subir con Dios si estamos en desobediencia. No podríamos cumplir este propósito que Dios tiene en nuestras vidas si estamos pecando. ¿Quién realmente va a subir a el monte? ¿Quién realmente va a poder ver a Dios cara a cara? Los que están en obediencia y en esa santidad.
porque Dios no nos va a premiar por estar haciendo lo incorrecto. Él nos va a bendecir y nos va a premiar por estar haciendo lo correcto. Ahora hay una esperanza de salir del pecado y comenzar una vida de victoria sobre el pecado, el cual estamos atados. Posiblemente tú no te habías dado cuenta que tenías ataduras, pero poco a poco Dios te las va a ir revelando cuando tú entras en esa intimidad con Él. Podemos entrar a una vida completamente nueva, donde actuamos según las virtudes de Cristo en lugar de seguir nuestra propia voluntad. Nosotros tenemos que seguir la voluntad de Cristo más que nuestras emociones carnales, porque si nos dejamos guiar por estas emociones carnales, solamente nos va a llevar a un camino de destrucción. Seamos uno con el Padre, que sea la voluntad del Señor cumpliéndose en nuestras vidas. Debemos de tener un tiempo en el cual debemos escuchar la palabra de Dios, que esto es a través de sus canales de comunicación, a través de la palabra, a través de las manifestaciones divinas y a través de su voluntad. Muchas veces entrando en redes sociales, cuando Dios realmente quiere que tú lo escuches, tú estarás haciendo otras cosas que no edifican a Dios, pero Dios muchas veces pone la palabra correcta, pone un mensaje, pone una prédica que te llega directamente al corazón, y ahí es porque Dios quiere que lo voltees a ver. Él te da esas señales que quiere que tú ya sepas de Él, que lo conozcas. En Hebreos 13:21, la palabra nos dice: os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros los que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para saber cuál es el propósito de Dios en nosotros, es a través de la Biblia, como el comunicarnos con un mensaje. Ahí Dios nos va a revelar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. A través de ese medio que Él nos ha dejado, sabemos lo que Él tiene preparado para nosotros, sabemos qué es lo que nos prepara. Pero si nosotros solamente, como te mencionaba antes, vamos a la iglesia y se queda en ser cristianos de domingo, pues no se va a hacer la voluntad de Dios en tu vida, porque solamente estás yendo a escuchar y no vas más allá de escuchar su voz, de pasar un tiempo de intimidad con Él. Entonces, escuchemos la palabra de Dios. El mejor medio que Dios nos ha dejado es a través del Espíritu, a través de la Biblia. En Romanos 12:2 nos dice: y no aptos en este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí quiero contarte un breve testimonio de cómo mi mentalidad fue transformada a través de la palabra. Antes yo muchas veces apoyaba cosas que eran paganas, que estaban mal delante de Dios. Por ejemplo, el apoyar el Día de Muertos, el ir a una fiesta, ese tipo de celebridades que sabemos que a Dios no le agradan. A mí me encantaba el Día de Muertos porque era algo que pues yo aparentemente no lo veía mal, lo veía como diversión, porque ese día sabemos que en las calles se regalan dulces, pero eso ha cambiado poco a poco, porque hoy conocemos que muchas veces los dulces están pactados, que ahí es cuando más Satanás se mueve, porque le estamos rindiendo culto a él, estamos celebrando algo que está muerto, le estamos dando vida a algo que Dios ya derrotó. Y si Dios ya mató a la muerte, ¿por qué nosotros queremos revivirlo? ¿Por qué nosotros queremos celebrarlo? Eso ha sido algo que ha ido cambiando poco a poco en mi vida. Esa mentalidad pagana que yo tenía, Dios la ha ido transformando y me ha abierto los ojos para saber que eso hoy en día está mal. Y asimismo quiero plantarte otro ejemplo de cómo ha sido la bendición de Dios en mi vida y en la vida de mis familiares. Para mí, el hecho que mis familiares hayan llegado a Cristo es una gran bendición, porque a pesar de que el llegar a Cristo fue poco a poco, de una persona, luego dos, luego tres, de la nada, ese camino que muchas veces se nos hizo pesado, hoy en día yo le doy toda la gracia y toda la honra a Dios, porque la mayoría de mi familia ha llegado a los pies de Cristo. Y como te mencionaba antes, yo sé que mi familia, la que falta, va a llegar a los pies de Cristo.
Entonces muchas veces nosotros podríamos estar orando y desgastándonos y llorando y no vemos respuesta. Y muchas veces llega el reclamo hacia Dios, reclamándole que dónde está, que de qué me sirve yo estar sirviéndole, desgastándome, si yo no veo una respuesta de Dios. Pero no seamos egoístas, no seamos solamente, no clamemos a Dios solamente por conveniencia. Porque si nosotros estamos en Dios es por amor, no solamente porque Dios nos está ofreciendo un sinfín de regalos. En Juan 7:14 la palabra nos dice: si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Aquí nos dice que si nosotros estamos anclados a Dios, sabemos cuál va a ser su voluntad y no nos vamos a dejar guiar por nuestras emociones carnales. Porque yo tal vez quisiera tener una casa, pero si yo lo oro y no encuentro respuesta de Dios es porque simplemente no va a ser su voluntad. Posiblemente para mí tener una casa sea un mayor sueño, el mejor propósito, pero tal vez Dios tenga uno aún mejor y de nada me estaría sirviendo yo reclamándole una y mil veces, porque así yo clame 1,000,000 de veces no se va a hacer, porque si no es la voluntad de Dios, pues simplemente no se va a cumplir. En Hechos 21:14 la palabra nos dice: como no se dejaba persuadir, nos callamos diciendo que se haga la voluntad del Señor. Aquí vemos cómo tenemos que callar nuestra boca, no estar pidiéndole a Dios que se cumplan cosas que ya le hemos pedido y que no hemos encontrado respuesta. Porque si nosotros estamos clamando a Él y no encontramos esa respuesta es porque Dios nos está diciendo que eso no es para nosotros. Debemos ser muy cuidadosos porque muchas veces sabemos que la boca tiene poder. Y si nosotros declaramos algo o queremos algo que no va a ser de bendición o edificación a nuestras vidas, simplemente vamos a traer maldición y no vamos a dejar que la obra de Dios se cumpla en nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios y para Dios. Tengamos en cuenta y muy claro que nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros tenemos que rendir todo, absolutamente todo lo que hagamos, así sea un simple paso. Sabemos que ha sido la voluntad de Dios que nosotros demos ese paso. Dios nos hizo para ser bienaventurados, para ser felices. Muchas veces nosotros nos afligimos en este mundo, nos ponemos tristes, nos enojamos, tenemos arranque de emociones negativas contra nuestros hermanos cuando ellos muchas veces no tienen la culpa. Pero Dios aquí nos está dando gozo, nos está dando esa libertad de nosotros poder estar gozosos en su presencia. No dejemos que esos pensamientos negativos se apoderen de nosotros y que muchas veces cometamos errores que en algún futuro posiblemente nos van a hacer daño, nos van a estar atormentando, porque muchas veces podemos actuar sin tener ese pensamiento claro y nos vamos a estar arrepintiendo después de por qué hice eso, pero ahí sabemos que no nos estaríamos dejando guiar por Dios, sino por nuestros sentimientos carnales. Solo seremos felices al estar anclados a sus llamados y no fuera de ellos. Dios nos está haciendo un llamado. Y si Él nos ha hecho este llamado es porque Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar tu vida tal vez de la tristeza, de la enfermedad, de un sinfín de sentimientos que nos hacen sentir mal. Hermano, yo te quiero decir que en Cristo todo lo tenemos. Dios en nuestras vidas nos ha dado esa felicidad, ese gozo. Y posiblemente tú hoy no creas en Él, hoy digas que solamente es alguien que no existe, pero hermano, yo realmente te digo que sí existe, porque yo lo he visto en mi vida, yo he visto cómo Él ha transformado mi vida, y yo le doy muchas gracias que Él me haya hecho ese llamado, y yo sé que así como yo tuve ese llamado, tú posiblemente hoy lo tengas. Entonces, hermano, me gustaría que oráramos para que, si aún sientes que Dios no te ha llamado por X o por Y razón, hoy se lo entreguemos al Señor y que sea Él haciéndonos ese llamado. Bendito Padre, te doy muchas gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, que seas tú atrayendo a los hermanos,
que tienen familia que aún no te conocen, a los jóvenes, Señor, que se están corrompiendo en este mundo, Señor. Te pido que sean tus lazos de amor atrayéndolos, Padre. Hoy queremos estar unidos con el Padre, Señor. Queremos caminar en esa santidad, en ese camino correcto. No queremos dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos carnales. Queremos que seas tú, que sea tu Espíritu guiándonos, Señor. Que nos lleve a más, que queramos subir a esa montaña, Señor, contigo. No queremos ser cristianos domingueros que solamente escuchan la palabra por escuchar. Queremos servirte, Señor, en agradecimiento, con ese gozo, con esa entrega que tú nos has dado. Te pedimos, Padre, que asimismo, amado Rey, seas tú, Señor, seas tú poniendo esos servicios en los hermanos, poniendo esos dones, amado Rey. Queremos rendirte, queremos servirte, Señor, con un gran gozo. No queremos hacerlo de mala gana. Pon ese gozo en nuestras vidas, amado Rey, ese amor por servirte, porque tenemos claro que hemos venido a servir y no a ser servidos, porque tú has dado tu vida, tú diste tu vida, Señor, en esa cruz para que nosotros hoy fuéramos sanos y libres. Y nada más nos queda más que agradecerte, Señor, en esos servicios, amado Rey, porque no podríamos pagarte ni agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque han sido cosas infinitas, no tiene precio, no tendríamos forma de pagártelo, amado Rey, más que agradecerte con un corazón sincero y contrito. Te doy muchas gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú bendiciéndolos, sé tú llevándolos por el camino correcto. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, de mi parte esto ha sido todo, pero antes de que te desconectes, es tiempo de pasar a otro tiempo de adoración, que son los diezmos y las ofrendas. Buenas noches, mis hermanos. Como dice mi hermana, empecemos otro tiempo de adoración con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Me pueden acompañar en Proverbios 11:24. Proverbios 11:24, que dice: hay quienes reparten y les añaden más, y hay quienes retienen más y quienes justos pero retienen pobres. ¿Qué significa, hermanos? Que si tú das poco, retienes mucho más, pero si retienes más, retienes poco. Y te quiero dar un pequeño testimonio que me pasó hace poco tiempo con esto de la pandemia. A mí y a mi mamá nos descansaron en nuestro trabajo y la verdad en nuestra casa ya no sustentaba el dinero, ya nos estábamos desesperando porque ya venía la colegiatura de mi hermana y no teníamos ni cómo pagarla. Pero nos sometimos a la oración y gracias al Señor nos pudieron recuperar nuestra semana y gracias a Él ya tenemos toda nuestra semana y ya le podemos pagar nuestra colegiatura a mi hermana. ¿Sí me acompañan a sus diezmos y a nuestras ofrendas, por favor? Sí me acompañan poniéndose de pie para poder orar, con nuestra mano enfrente, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas. Por favor, multiplícanos en el nombre de Cristo. Bendito eres tú, Señor. Multiplica este dinero, que nuestras ofrendas sean multiplicadas. Y nuestras alacenas nunca queden vacías, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que te desconectes, nos puedes acompañar mañana a las 10:20 en una pequeña oración y a las 11 conéctate para la palabra. Gracias.